Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos Caminando hacia Dios. y amigos de La verdad y en la verdad y los que buscan la verdad. Exactamente. Hoy es lunes 20, un día muy especial. Primero que nada pedimos disculpas porque la semana pasada tuvimos una visita. Una visita de fuera. De afuera y bueno, no tuvimos No el pudimos tiempo de estar con ustedes. Ni de grabar el programa ni de hacerlo en vivo. Ni de hacerlo en vivo, exactamente. Bueno, y ellos conocen a la visita. Sí, el hermano de Betty. Mi hermano, Luis. el que vive en África, El que Luis, nos sí. lo hemos tenido de invitado otras veces. Varias veces Y estaba con nosotros. apenas vino por un tiempito muy Muy cortito. corto y entonces, bueno, lamentablemente no pudimos hacer ese programa. Pero también hoy es un día muy importante. ¿Así? Sí, ¿Por qué? porque imagínense ustedes, es el cumpleaños de Betty. Felicitaciones. Sí, gracias. ¿Cuántas veces te he dicho felicitaciones? Muchas. Desde Bueno. hace 3 días me está diciendo felicitaciones. Bueno, y el cumpleaños de Betty, ella cumple Unos cuantos. unos cuantos. Hoy 20 Ajá. de septiembre. Ya va, pero además, el viernes 24 es el cumpleaños de Francisco. Así, ese día lo celebramos. Ajá, que nos pusimos de acuerdo. Como es viernes, no, pero hoy también celebramos. Y bueno, pero también para que recen por Más ti. que todo, bueno, por supuesto, para que se enteren. Y también, lo más importante, Sobre todo es para que eso. recen mucho por Betty. Hoy porque por mí cumpleaños. y el viernes por Y el Francisco. viernes, si se acuerdan, rezan por mí. Sí se acuerdan. Sí, seguramente, ¿verdad? Exacto. Así yo lo doy por hecho. Pero yo sé que sí. Bueno, Mire, pues, hablando de todo como los locos, ¿quién es el santo de hoy? aquí hablando como los locos, entre nos. Caminando hacia Dios. Hoy el santo que tenemos es un santo conocido. Pero no es el porque del día de hoy. No es el del día de hoy, no. Es no, de no. esta semana. Es de esta semana. Porque Y- hoy es un santo San Andrés Quinton, no me acuerdo su nombre. sí, no, yo pero estuve está en buscando- Won, algo así, pero es de Ujú. esos de Japón. Sí. ¿no? Ujú. Ujú. Pero tenemos un santo que es conocido porque, vamos a ver, es San Cleofás. Pero de Cleofás hay mucho, además me imagino que era un nombre muy común en aquel momento, como Pedro, o José, o Felipe. Pero tú qué sé estás yo. diciendo en aquel momento y todavía no has dicho en qué momento Ah, es un ese. momento. Este Cleofás era el que iba a Emaús, camino a Emaús, y nuestro Señor se les aparece y los acompaña, camina con ellos hasta Emaús. Ajá. Y luego allí en la fracción del pan es que lo reconocen. Exacto. Pero o sea bueno. que este es el San Cleofás que celebramos. Este es San Cleofás que celebramos. Ujú. Y es discípulo del Señor. Y luego también sabemos que otro compañero itinerante, no sé el nombre de él porque no se nombra, No, el otro compañero no dice, quién era. no dice quién es, pero lo que sí sabemos es que su corazón ardía cuando Cristo en aquella tarde de Pascua, que partió el pan, lo reconocieron y se dieron cuenta que era Jesús. Y cuando les resucitado. empezó a explicar las Y escrituras. las escrituras. Claro, Ok. hay que también tomar en cuenta que cuando el Señor se les apareció y les dice, bueno, ¿de qué van hablando? Y que cuéntenme un poco. Cleofás se molesta un poco, hasta podríamos decir, pero ¿cómo es posible? Lo regaña. Sí, ¿cómo es posible que tú no sepas de todo lo que ha pasado en la ciudad santa, en Jerusalén? Sí, señor. Y bueno, lo cierto del caso, me quedé pensando, sí, Jerusalén. Sí. Me quedé pensando porque de verdad fue un poco de llamarle la atención a nuestro Señor, pero sobre todo porque, bueno, habían pasado efectivamente cosas muy importantes. Pero fíjense lo curioso de la historia de Cleofás y su amigo que iba camino a Emaús. Ellos habían oído lo que aquellas mujeres vieron cuando llegaron al sepulcro y vieron que estaba vacío. Ujú. Aquellas mujeres corrieron a decirle a los discípulos todo lo que había pasado, pero no le creyeron. Bueno, San Pedro corrió con Juan. con San Juan, que llegó primero San Juan que San Y Pedro. sí vieron y se quedaron como... Dice que San Juan creyó, El pero de San Pedro todavía no Sí. dicen nada. podemos pensar que estos discípulos de Jesús también se habrán quedado así como que, bueno, ¿Qué estas será mujeres eso? ¿Qué habrá inventaron pasado? algo. Sí, ¿qué habrá así como, pasado? ¿qué habrá pasado? Y lo cierto es que cuando iban camino a Emaús, la distancia era más o menos como unos 10 kilómetros.
Ujú, Y hay que ver pues lo que es caminar 10 kilómetros. ujú. Y cuando iban caminando esos 10 kilómetros, el paso era pesado, iban con tristeza, iban desilusionados, iban además pensando, bueno, todo esto al ver que a Jesús le ponían los clavos y le traspasaron el costado de su pecho con una lanza, pues todas sus esperanzas, todos los sueños que tenía se le fueron, Sí, estaban rotos. estaban rotos. O sea, fue algo así como que, y aquellos pasos eran difíciles de dar, hasta que se aparece Jesús en el camino, los acompaña y les dice, bueno, pero, y empieza a explicarle las escrituras. Ujú. Cuando Cleofás le reclama que no se había dado cuenta de lo que había pasado en Jerusalén, él empieza a explicarle las escrituras y decirle, bueno, pero si todo eso estaba escrito. Y cuando llegan a Emaús, después me imagino que esa charla o esa conversación con Jesús, con nuestro Señor, en el camino, también esos 10 kilómetros le habrá pegado un poco menos porque iban escuchando, era como revivir Claro. todo lo que... Primero empezaron caminando bien pesados y de pronto se les iba como aligerando el como paso. aligerando el paso. Cuando llegan a Emaús, nuestro Señor, que a mí me gusta pensar que era muy echador de broma, Ujú. muy con Sí, mucho con sentido del humor. heredado de sus padres, de Santa María y San José seguramente, y él, pues por supuesto es Dios, hizo además de que iba a seguir su camino. Así como que bueno, Sí. ya los acompañaste aquí. Nos vemos. Pero Ajá. ellos le dicen, no, ven, entra aquí a la casa conmigo. Era la casa de Cleofás. Y se sienta a la mesa y pues en aquel momento en que nuestro Señor bendice y parte el pan, es que ellos se reconocen y se dan cuenta que es Jesús resucitado. Y en ese momento desapareció. En ese momento desaparece. Pues, y fíjense, yo siempre me he puesto a pensar un poco que tanto Cleofás como su amigo, después de haber caminado 10 kilómetros, que no es nada fácil, seguramente horas a lo mejor de la tarde, no sé, pero irían de día, porque a lo mejor llegaron un poco tarde. Bueno, caminar 10 justo por eso le dicen a Jesús, no, quédate con nosotros que ya oscurece. O Exactamente. sea, así como que ya se hace de noche. Y 10 kilómetros, pues se toma tiempo caminarlo. Ujú. Pues, Mira, a paso rápido, por lo bajito, te debes echar como tus 2 horas. 2 horas o 3 horas. Porque la gente cuando hace ejercicio caminando así que va, uno normalmente camina rápido, en 1 hora hace 5 kilómetros. Es verdad. Y terminas agotado. Y terminas agotado. Entonces a paso rápido son 2 horas. 2 horas. Me imagino que serían como 2 horas y media que se habrán... Lo echado. cierto es que ellos, después que esto sucede, les importa nada. O sea, eso es... Vamos nuevamente a donde están Bueno, es que ya nuestros estaban hermanos. con el corazón encendido, Sí, emocionados. exacto. Se les olvidó el cansancio. Se y les todo. olvida el cansancio, se les olvida que es de noche, que es dormir y que 8 cuartos. Vámonos para allá, a donde están nuestros hermanos, a contarles lo que ha pasado. Y efectivamente a esa hora en la tarde, ya oscureciendo, como bien nos dice la escritura. Y seguro que iban corriendo. Seguro. Y si no iban corriendo, bien a paso, bien apurado. Sí. Pues esa es la historia que nosotros conocemos de Cleofás. Mira, pero hay fíjense, algo que falta de Cleofás. Sí, en Cleofás se nombra 2 veces en la escritura. Una Ajá. en San Lucas, cuando se habla de Cleofás que iba caminando a Emaús, Ujú. y la otra en San Juan, que nos habla de Cleofás, el esposo de María, que era la que estaba al pie de la cruz. Exacto. En realidad dice María, la mujer de Cleofás. La mujer de Cleofás. Claro, también allí hay que tomar en cuenta que Cleofás había muchísimos, como dije al principio. Exacto. Entonces, o sea, Pero realmente no se sabe no si es hace- el mismo o no. Sí, lo único que, claro, sabemos también que para que esa mujer María estuviera allí, pues tenía que conocer a Jesús. Y O sea, Cleofás era un discípulo de Lo Jesús. que creo es que si San Lucas lo nombra Cleofás en el camino de Maús y San Juan nombra a María, la mujer de Cleofás, Ujú. se nota que había un Cleofás que era muy conocido entre los apóstoles y los entre los discípulos. discípulos de Jesús, exactamente. Entonces se podría entender que es el mismo Cleofás. Exacto. Y si son 2, bueno, entonces habían 2 famosos Cleofás, pero celebramos el de Maús. Bueno, celebramos a San Cleofás de Maús, De Maús, exactamente. exacto. Pero Bueno, yo creo que sí era el mismo. Yo pienso que sí. Sí, Me ¿verdad? gusta Yo pensar que también. sí. Ya después cuando Dios mediante lleguemos al cielo, pues, Preguntaremos. Mira, eso. Cleofás, ¿tú eras el de Maús o eras el esposo de María, la que estaba al pie de A la lo cruz? mejor soy ¿O yo. eres el mismo? A Los dos. lo mejor dice que es el Y a lo mejor te va a decir, no, A ver. yo soy el mismo, que estaba tan triste que María se fue para el Calvario, pero yo no podía soportarlo y me fui con fulanito a mi casa en Emaús. Ujú. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor quien quita que inclusive María, que fue a decirle, mira,
No Y sé él si dijo, no, ay no, mujer, tú estás loca. estás loca y digo, me voy para mi Sí. casa. Típico. Bueno, muy bien. ¿Cómo que típico? No me refiero a típica actitud del hombre que dice así como que esta mujer que está inventando cosas. No, pero tú no me dices a mí No, eso. para nada. Ujú. La verdad no. Y más te vale. No, pero la verdad no. No, la verdad que no. Bueno, lo cierto es Que que felicidades a quienes se llaman sí, Cleofás. y esta es la historia de San Cleofás, es un nombre, pues, como decía, en aquel tiempo muy común, lo vuelvo a repetir, y como dice Betty, pues felicitamos a todos los que ya lleven el nombre de Cleofás, y si no, pues piénsenlo para sus hijos. Sí, a mí me gusta, o sea, yo veo a Cleofás como ahora, como un santo alegre. Sí, seguro. Porque él seguro. iba triste, pero después que se tuvo ese encuentro con Jesús, Ujú. ya quedó alegre por el resto de su Y vida. esto lo podemos tomar en cuenta para la vida de nosotros, que muchas veces sentimos esa tristeza de que las cosas no salen como nosotros queremos, de pensamos, pero si eso sería la voluntad de Dios, ¿por qué no salió así? Entonces nos ponemos tristes, que cómo es posible, que entonces, claro, son los planes de nosotros, lo que nosotros creemos, tal cual como le pasaba a Cleofás, su amigo. Y estamos caminando con Jesús crucificado y muerto. Entonces vamos, efectivamente, y fíjense la diferencia que hay, abismal, de que cuando uno camina sin Jesús, o con Jesús crucificado y muerto hasta ahí, sin esperanza. a cuando caminas con Jesús resucitado, el vencedor de la muerte y del pecado. Exacto, entonces hay una diferencia. Ay, eso me salió con verso. Sí, muy bonito. Total que bueno, vamos a Tenemos encomendarnos una oracioncita a San Cleofás con esta oración que tenemos. Ajá. Así que bueno, igual como siempre le decimos, pongan sus intenciones, porque bueno, podemos pedirle a Cleofás que nos y ayude ponemos a todas tener las confianza, intenciones que nos pusieron esperanzas, la semana pasada. y las intenciones de la semana pasada. Exactamente. Así que bueno, empecemos nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesamos, Señor, que solo tú eres santo y que sin ti nadie es bueno. Y humildemente te pedimos que la intercesión de San Cleofás venga en nuestra ayuda para que de tal forma vivamos en el mundo que merezcamos llegar a la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. San Cleofás, ruega por nosotros. Bueno, y ya regresamos. Yo voy a encomendar a... Bueno, es que este santo en realidad no es de hoy. No, es verdad. Pero ya bueno, igual yo le puedo pedir a San Cleofás para que pases un día bonito y para que te dé muchos años más. Ah, bueno, gracias. Muy bien, ya regresamos. La noticia del día. Bueno amigos, hoy tenemos la noticia. Tú deberías dar la primera noticia hoy. ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños y yo quiero. Ok, muy bien. Bueno, la primera noticia, ¿sí o no? Sí. Ok, la primera noticia que tenemos para el día de hoy es que hasta septiembre, o sea, ahorita ha habido 40 ataques a iglesias católicas en los Estados Unidos. El más reciente tuvo lugar en represalia contra la nueva ley Provida en Texas. El vínculo entre los ataques a las iglesias católicas y los ataques a la vida es significativo. Ya se han registrado 40 ataques contra iglesias católicas en los Estados Unidos en el transcurso del año 2021. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha publicado un informe en su sitio web que enumera las iglesias católicas atacadas en el país desde mayo del 2020, alcanzando al menos 95 episodios, considerando solo casos conocidos y confirmados. Desde enero del 2021 hasta la primera semana de septiembre ya se han producido 40 casos. En 29 estados del país ha habido iglesias que han sufrido incendios provocados y actos vandálicos, desde saqueos hasta la decapitación de imágenes sagradas. La presidencia del episcopado estadounidense cree que la nación vive un momento extraordinario de conflicto cultural y añade que el camino que debemos seguir es el de la compasión y la comprensión practicada y enseñada por Jesús y su Santísima Madre. Por tanto, los obispos piden que en lugar de destruir, contemplemos las imágenes de estos ejemplos del amor de Dios. Adoptemos el modelo de Jesús y respondamos a la confusión con comprensión y al odio con amor.
La declaración de los obispos también insta a los fieles a rezar por los vándalos, ya sean personas problemáticas que piden ayuda o agentes del odio que intentan intimidar. Sus ataques son signos de una sociedad que necesita curarse. El episcopado observa que las acciones humanas están claras, pero las razones aún no lo están. Este contexto de vandalismo es, sin embargo, una oportunidad para dar testimonio de nuestra esperanza en el Señor, cuya belleza se revela en la cruz. El acto de vandalismo más reciente registrado en el sitio web de la Conferencia Episcopal de aquí de los Estados Unidos es del 5 de septiembre, cuando los delincuentes dañaron placas, puertas y paredes en la iglesia de San Luis en Louisville, Colorado, en represalia por la entrada en vigor de la ley del latido del corazón en Texas. Perdón, que previene los abortos en ese estado cuando los médicos notan los latidos del corazón del bebé en gestación. La defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural ha sufrido furiosos ataques por parte de diversos grupos de activistas ideológicos que apelan a argumentos pro derechos, aunque sean derechos inexistentes, como el exterminio del feto. El vínculo significativo entre los ataques contra las iglesias católicas y contra la vida humana no pueden dejar de llamar la atención. Y fíjense, nosotros normalmente damos noticias positivas, pero esto, la verdad, es algo de lo que hay que hablar. Hay que hablar, sobre todo, hay que rezar. Y hay que rezar. Porque y como uno dicen puede los decir, obispos, rezar por los vándalos, rezar por la conversión de todas esas personas que están haciendo esas cosas, sí, pero también rezar por la conversión de todos aquellos que se oponen a la ley del latido del corazón, o sea, que están a favor del aborto, rezar porque no ni siquiera tanto criticarlos, destruirlos, querer acabar con ellos, y no hablar mal de los proabortistas, no. Rezar por ellos para que se conviertan y si conocemos a alguien en esa situación, pues tenderle una mano. Exacto. Y con amor. Y además sabemos de muchísimos casos de personas, bien sean feministas, bien sean personas pro aborto, sean personas o que pueden pues perfectamente participar de estos vandalismos, que llega la conversión a esas personas. Son personas a veces de hecho, hay muchos, o sea, creo que hay como 2 o 3 que de las mayores defensoras pro vida de este país en este momento, y las que más luchan y se enfrentan y todo en defensa de la vida, primero fueron abortistas y ellas mismas tuvieron abortos, o sea, se practicaron abortos. Sí. Y les llegó el momento de la conversión y reaccionaron y conocieron a Dios. Sí. Entonces, por eso lo que hay es que de verdad rezar por esas personas. Rezar muchísimo. Pero fíjense, aquí no solamente nos quedamos aquí. Viene la segunda noticia. Esa la doy yo. ¿Qué es? Es que en Chile un grupo de jóvenes ayudan a reconstruir una iglesia vandalizada. La iglesia de la Asunción en Santiago de Chile fue una de las iglesias vandalizadas y quemadas durante las protestas del 18 de octubre del 2020 en la capital del país. Según el informe de libertad religiosa publicado por la Fundación Aid to the Church in Need, o sea, esa es ayuda a la iglesia necesitada, en abril del 2021, alrededor de 60 iglesias y templos cristianos han sido objetos de actos de vandalismo en Chile desde octubre del 2019. De la iglesia de la Asunción solo subsiste el cascarón del edificio, que espera la reconstrucción del interior, pero esta demorará años, ya que el inmueble es patrimonio nacional. Mientras tanto, la comunidad parroquial agradece las donaciones de la Fundación Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha hecho posible habilitar una sala para que los fieles puedan seguir reuniéndose para la celebración. Las imágenes de la torre cayendo en medio de las llamas impactaron no solo a los vecinos y creyentes, sino a todo el país. Jóvenes estudiantes del Departamento Universitario Obrero y Campesinos, un centro profesional que imparte carreras técnicas como construcción, electricidad, restauración patrimonial y prevención de riesgo, se conmovieron y contactaron con el párroco para ofrecer su ayuda. Alumnos, académicos y auxiliares lanzaron el proyecto Sursum Corp,
acorde, arriba del corazón, con el objetivo de cuantificar los daños, limpiar y rescatar piezas de esculturas y pinturas para su posterior restauración. Los participantes en el proyecto recuerdan que entrar al templo después de su destrucción fue difícil y doloroso porque las emociones estaban a flor de piel, pero como a pesar de todo se pusieron de inmediato en la tarea de recuperar los espacios. En medio de la faena rescataron maderos calcinados, páginas del Evangelio y retazos de los cuadros que decoraban las paredes de la iglesia con el propósito de repararlos. En ese momento surgió también la idea de hacer algo simbólico, algo que hiciera que la violencia destructora sucumbiera a la acción del amor. Es así como pidieron a un orfebre que hiciera unas cruces pectorales con los trozos de la madera quemada de la iglesia de la Asunción. Una de ellas le fue entregada a Monseñor Alberto Lorenzelli, salesiano y obispo auxiliar de Santiago, quien posteriormente le hizo llegar el obsequio al Papa Francisco en Roma, pocas horas antes de que ingresara en el hospital para una cirugía a principios de julio. Monseñor Lorenzelli explicaba que el Papa Francisco se emocionó, ya que esta cruz tiene un significado profundo, de una iglesia que fue quemada en un momento particular, de una herida profunda que vivió la iglesia frente a estos hechos, pero también del pueblo de Chile. Resalta la importancia de la colaboración de los jóvenes en la reconstrucción de la iglesia y del gesto simbólico de la cruz de madera, que muestra que si bien hay algunos jóvenes que destruyen, hay muchos otros jóvenes que se ponen en servicio de sus hermanos para llevar una palabra de amor y perdón. Fíjense qué bonita esa noticia, Qué bonito. porque así vemos cómo destruyen, que es lo mismo que lo que está sucediendo aquí, pero también hay muchísima gente que va y ayuda, jóvenes a reconstruir. Entonces, efectivamente, bueno, estaba pensando mientras leía la noticia en el país de Ruanda, en África, que tu hermano nos hablaba la semana pasada y hemos visto algunos programas, que efectivamente pasaron cosas horribles en los años 94, en los 95, 90 hasta el 2000 y algo. Hasta el 2000. Y ahorita en África un genocidio horroroso, mataron muchísima gente, pero lo bonito es que en el país se propusieron perdonar, o sea, como no olvidar, porque tienen unos museos impresionantes del genocidio, donde además se ven las calaveras, todo, se explica clarito cómo sucedió, pero como que han propuesto ya como que pasemos la página, no hablamos más de eso, ahí está el recuerdo para mantenerlo a la vista, de que no, para no llegar a eso, y decía que ahora es uno de los países más, que está con mayor crecimiento, que es como un milagro la reconstrucción de ese país. Claro, siempre inclusive hay un dicho que para eso, ¿verdad? Que cuando... ¿Cómo será? Ya se me olvidó. Yo no sirvo mucho para los Bueno, dichos, hay muchos dichos, pero... No, es así como cuando la cosa se pone fea, por otro lado, cuando se cierra una ventana, se abre una puerta. Cuando Dios cierra una puerta, en algún lugar abre una ventana. Eso puede ser. Bueno, pero lo cierto es que es verdad que ahí la gente se propuso reconstruir el país y lo han logrado. Entonces, pues con fe y de la mano de Dios todo es posible. Y luego también por parte de nosotros también creo que hay que darle menos fuerza, porque a veces yo no sé, Peti, qué piensas tú, pero a veces creo que se le da mucha fuerza a ese mal. Al mal. Y entonces nos quedamos un poco y a veces pensando en lo que comparamos como si el mal estuviera a la par del bien. A la misma altura del bien. O sea, como si el demonio estuviera de igual a igual con Dios. Como si fueran dos fuerzas luchando, y no es así. No es así, para nada. Dios, es poderoso, es el dueño y señor de todo lo que hay. Y simplemente y el diablo es una criatura. Exacto. Es que en realidad el mal, mira, lo que voy a decir va a sonar como un disparate, casi que una herejía. Realmente el mal como tal no existe. A ver, explico. Explica. O sea, no es que existe algo que sea... El bien por sí mismo existe, es Dios. Dios es el sumo bien. Pero un sumo mal solito que exista por sí mismo no existe. Lo que existe es falta de bien. O sea, el bien es lo que existe.
Cuando falta ese bien, o sea que no está completo, se va echando a perder, deteriorando, eso es lo que es el mal, lo que uno llama el mal. Eso es lo que sería el mal. O sea, es igual que como decir el frío, o mejor dicho, la oscuridad. La oscuridad no existe, existe la luz. Cuando la luz se va, entonces tú llamas a eso oscuridad. Pero y mientras, si hay mucha luz es muy brillante, todo se ve clarito. Pero si la luz se va como apagandito, uno va viendo cada vez menos. Entonces, más o menos así ocurre con el mal. Me gustó eso. O sea, el mal es falta de bien. Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra ante el mal? Pues poner el bien, sí. ahogar el mal y no en darle, abundancia y no de darle bien. esa fuerza que le damos al mal como si fuera efectivamente algo que estuviera luchando, y porque es que no, como bien dices tú, no existe. O sea, es simplemente el demonio es una criatura que sí hace mucho que mal, es muy que maluca, su propósito es llevar a toda la gente al infierno. Su propósito es quitar todo el bien posible de nuestras almas. O sea, que nosotros lleguemos como que a detestar el bien. Y el demonio no paga bien. No paga bien. Bueno, pero vamos a darlo para otro día. No, para otro día puede ser, ¿verdad? Porque sí esto es bueno, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? Cuando nos estemos acercando al Halloween, que salen tantos temas de cosas satánicas, diabólicas y también, etcétera. Por ahí hacemos un tema sobre eso. Y invitamos además a alguien que nos hable de eso. Que nos hable de eso, ¿te parece? Sí. Bueno, entonces vámonos ahora a nuestra siguiente sección. Sí, nos quedamos aquí un poco, pero bueno, vamos a nuestro próximo segmento. Música para el alma. En la ciudad palabras huecas, apariencias sin fin, telementiras en colores te querrán confundir. Oh, no te rindas. En los cuidados del engaño debes descubrir una verdad sólida, una verdad única. Recuerda que yo soy la verdad, yo soy la verdad. Sí, yo soy la verdad, el sentido, la luz, el camino, la seguridad. En tu pasado agazapado en la oscuridad, al lado oculto de tu vida, tus angustias, tu mal. Oh, no desmayes, porque es tu cruz y si la llevas puedes liberar una verdad interior, una verdad nueva. Recuerda que yo soy la verdad, yo soy la verdad. Sí, yo soy la verdad, el sentido, la luz, el camino, la seguridad. Ejércitos nocturnos buscan pan en el basural, los chicos transan un escape, entierran un ideal. Oh, no te canses. La agonía de la crisis falta pronunciar una verdad hecha amor, una verdad libertad. Recuerda que yo soy la verdad, yo soy la verdad. Sí, yo soy la verdad, el sentido, la luz, el camino, la seguridad. Yo soy la verdad, yo soy la verdad. Sí, yo soy la verdad, el sentido, la luz, el camino, la seguridad. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber.
Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacerlo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sabes que este es uno de mis evangelios preferidos? Sí, la verdad es que más, es muy bonito. Hoy hemos comentado 2 de los pasajes preferidos para mí en el evangelio. ¿Ah, sí? Sí, porque uno es el de Maús, el de los discípulos de Maús. Ese es muy bonito. Me encanta ese. Del fin del mundo, del juicio final, mejor dicho, y me también encanta. Habla de la caridad. Y el otro que me encanta es el que le dice después del discurso de la Eucaristía, del pan de vida, o sea, el que no coma mi carne y beba. Señora, que se van todo el mundo diciendo: este hombre se volvió loco, y él le dice a los apóstoles: ¿y ustedes no se van a ir? Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y una cosa que puede sonar un poco falta de respeto, pero es que yo lo asocio con el refrán que usamos en Venezuela. ¿Cuál? Que uno dice: ¿a dónde voy a coger con esa pata hinchada? Eso es verdad. Como que ¿para dónde va uno así como uno anda? Eso es verdad. Entonces igualito. Pero mira, Betty, explícanos esta parábola. Vamos a explicar, son 3. Son 3. No, mentira. Hablamos de 3 parábolas anteriormente en los evangelios que comentamos anteriormente. Sí. Y que siguen con el anuncio del juicio del Señor. Entonces, ahora en este pasaje, el Señor nos presenta como con toda su grandeza, su grandiosidad, ese juicio final que hará, o sea, que pondrá todas las cosas en su sitio, en orden, de acuerdo con la justicia divina. Que esa no se pela. No. Entonces, bueno, la tradición cristiana le da el nombre de juicio final a esto, para distinguirlo de el juicio particular, que podemos leer sobre ese juicio particular en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 2. Y es donde se dice que cada uno va a someterse a ese juicio particular inmediatamente después de la muerte. Apenas te mueres, vas a tener tu juicio. Enseguida tienes un juicio particular. O sea, particular porque es para ti solo. Personal. Entonces dice allí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 678, nos dice: entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. O sea que todos vamos a tener ese juicio particular apenas nos muramos, y que además se va a hacer con respecto al amor del prójimo, como nos dice ahí Jesús. Todo lo que nos enumera Jesús ahí en los versículos del 35 al 46, o sea, que tuve hambre, dar de comer, dar de beber, vestir, visitar, son nada más y nada menos pues que obras de amor al prójimo, obras de amor cristiano, que cuando se las hacemos a estos, dice el Señor, a estos mis hermanos más pequeños,
me la hacen a mí, o sea, se lo hacemos al mismo Cristo. Como lo hablaba mucho la Santa Madre Teresa de Calcuta. Exacto, que ella veía el rostro de Jesús en todos. Absolutamente. Entonces, claro, todos. cuando dicen mis hermanos más pequeños, no se refiere a Jesús solo que sea a los niños, a la gente que sea chiquita de estatura, no. Se refiere a la gente que lo necesita. O sea, que están pequeños, disminuidos por esa necesidad. O sea, no son capaces de resolver por sí mismos, por más que lo intenten. O sea, porque a veces hay gente que es pobre o que son mendigos o lo que sea por sinvergüenza. Eso es verdad. Pero hay otras personas que no, que han puesto todos los medios y no tienen cómo resolver. Y a lo mejor están de verdad pasando mucho trabajo con su familia por situaciones que se les escapan de sus manos. Bueno, ejemplos tenemos muchos, porque puede haber alguien en el hospital que está enfermo y uno, así como que pone uno otras cosas. No tengo tiempo. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, porque el trabajo, los niños, en fin, muchas. Y aquella persona en el hospital, efectivamente, sola, exactamente. O alguien que a lo mejor perdió su casa en el huracán que pasó hace poco, no sé, ¿cómo es que se llamaba? Nicolás. Ida primero y después Nicolás. Entonces, bueno, esa persona está buscando albergue, o sea, ayúdame, no tengo cómo resolver, y uno le niega el techo, por ejemplo, o a alguien que simplemente pasa visita por tu casa. O sea, tienes las dos opciones: o se lo niegas, que te preguntan directamente y dices no puedo ahorita por esta razón o por la otra, o no lo ofreces, que es lo que se llama el pecado de omisión. O sea, teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo haces. Calladito estoy más mono y no decimos nada y no lo ofrecemos. O sea, sabiendo que hay alguien que está necesitado. Fíjate que este pasaje se puede comparar con otro anterior, creo que es en el capítulo 10, donde Jesús prometió que cualquiera que diera de beber, aunque fuera un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedaría sin recompensa. Pero ahora aquí no dice que es porque sea su discípulo, sino que habla de servir a cualquier persona. O sea, cuando tú sirves a quien sea, sirves al mismo Cristo. O sea, por eso decíamos que hay que rezar por los vándalos, los abortistas, la gente mala, para que se convierta. Porque bueno, en ese acto de rezar por ellos, estamos sirviendo a Cristo. Exactamente. Bueno, entonces, claro, por supuesto, la Iglesia nos recomienda, y es importantísimo practicar las obras de misericordia, tanto las corporales, que son todas esas que nombrábamos ahí, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, como las espirituales, que son, por ejemplo, corregir al que está equivocado, rezar por los quienes lo necesitan y por los difuntos. Entonces, y otro, lo importante que ya comentábamos, eso, el pecado de omisión, que es no hacer lo que se supone que debíamos hacer. Es como si dejáramos a Jesús entendiendo. Ahí como que lo vimos en el camino y seguimos de largo, como el pasaje también del buen samaritano. Así. Exacto. Entonces, el amor que le tenemos a Dios en realidad se mide por el amor que tenemos a los demás y por cómo servimos a los demás. Entonces, fíjate que aquí Santa Teresa de Jesús, en el libro ese sobre las moradas, es un poquito largo, pero dice: acá solas estas dos que nos pide el Señor, amor de su majestad y del prójimo. O sea, amor de su majestad se refiere a Dios. Su majestad es Dios. Es en lo que hemos de trabajar, guardándolas con perfección, hacemos su voluntad. La más cierta señal que, a mi parecer, hay de si guardamos estas dos cosas es guardando bien la del amor al prójimo, porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos, mas el amor al del prójimo sí. Y estad ciertas que mientras más en este os viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios, porque es tan grande el que su majestad nos tiene, que en pago del que tenemos al prójimo, hará que crezca el que tenemos a su majestad por 1000 maneras. En esto yo no puedo dudar. O sea, resumiendo, porque eso está como en castellano antiguo. Sí, eso te iba a pedir. Santa Teresa dice que lo más importante es amar a Dios y al prójimo. Que el amor a Dios
es difícil como saber si una persona ama mucho a Dios o no. Dios lo sabe, pero uno no lo sabe. Pero si las personas vemos que aman al prójimo, porque eso sí se ve, sabemos, si de verdad aman al prójimo, entonces sabemos que sí aman a Dios. Y además ella dice que mientras más amemos al prójimo, el pago que Dios nos da es un amor más grande hacia Él. O sea, que si queremos crecer en el amor de Dios, tenemos que crecer en el amor y el servicio. Acuérdame ese pasaje del Evangelio que también dice que el que ama a alguien, el que no ama a alguien a quien ve, pues no puede amar a alguien al que no ve. A Dios a quien no ve. Sí. Entonces, claro, y bueno, aquí inclusive, ahora sí de la canción, creo que dice así, era de los Chalchaleros. Amores son, ¿cómo es? Obras son amor y no buenas razones. No, ese es un refrán. La canción de los Chalchaleros era: corazones partidos yo no los quiero, si le doy el mío lo doy entero. Gracias. Eso. Pero el refrán que a ti te gusta mucho citarlo, el de obras son amores y no buenas razones. Es un refrán. Otra cosa importante que iba a decir, a ver, ahora se me escapó. Se me escapó algo que iba a decir. Entonces, así como, ¿sabes? Concretando para la vida interior de uno, para nuestro crecimiento, digamos, en el amor de Dios. O sea, de verdad, Jesús lo dice clarito, es palabra suya, o sea, no es palabra ni siquiera de un santo, no, es palabra de el santo de los santos, de Dios, palabra divina. Dice que nos van, o sea, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, todo eso, venid conmigo, benditos de mi Padre, al lugar que está preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, o sea, no me serviste, no me atendiste. Entonces allá irán al lugar que se preparó para el diablo y sus ángeles, donde es el llanto y crujir de dientes. Entonces está clarísimo, o sea, para nuestra propia vida. Es buenísimo rezar muchas oraciones, tener devociones, rezar muchos rosarios, la coronilla, asistir a misa todos los días. Todas esas cosas son excelentes. Pero lo más excelente de esas cosas es que se tienen que traducir en mayor amor y servicio al prójimo. Si yo me dedico solo a rezar 800 rosarios al día y estar metida en la iglesia de pata y cabeza, pero de pronto llega y alguien entra en la iglesia que no sé, que no puede caminar y yo no le ofrezco ayuda, o entra una persona pobre, un mendigo a la iglesia y no le ofrezco ayuda, pues no creo que me están sirviendo muchas esas oraciones. A lo mejor las estamos haciendo por soberbia, por decir, yo soy muy bueno, mira todo lo que rezo, yo rezo muchísimo, pero ni miro para los lados, porque no, yo estoy rezando, a mí no me molesten ese mendigo que entró ahorita, uy, huele mal, que se vaya, que lo saquen de la iglesia porque está apestando toda la iglesia con ese olor. No me sirve para nada lo que estoy rezando. Sí. No, es que además, como bien dices, si vamos a ver, porque eso también hay que comentarlo. A veces podemos tener el propósito, que puede ser también esa parábola de la semilla, que escuchamos esto y decimos, oye, sí, yo quiero vivir la caridad, yo quiero vivir eso, el amor a los demás. Pero nos cuesta, por supuesto que nos cuesta muchísimo. Pero bueno, hay algo que además Dios nos da toda su ayuda, toda su gracia. Vamos de la mano además de nuestra Santísima Madre. Pidámosle ayuda para que veamos dónde está nuestro hermano. Y ¿quién necesita? O sea, empezar por lo más básico. ¿Dónde puedo empezar? En mi casa, con mi familia, ahí es donde con mi esposito. Ahí es donde se empieza, efectivamente. Con los hijos, con los papás, con los hermanos. Sí. Después entonces de ahí agrandamos el círculo. Los amigos más cercanos, los compañeros de trabajo. Y luego, por supuesto, ya con el que nos encontremos en la calle. Porque si yo entonces esa es otra cosa que podríamos hacer.
A ti en tu casa no te decían, o tu mamá no decía, yo creo que todas las mamás dicen eso. Es que estos niños son luz en la calle y oscuridad en la casa. ¿No decían eso? Sí, siempre. Que uno se portaba buenísimo en las casas ajenas y entonces de después venía, ay, esos hijos tuyos son una belleza, un desastre, no, tan muy educados, tan maravillosos, y en la casa uno era un desastroso. Sí, bueno. Sí, no es verdad. Entonces resulta que tampoco sirve, no es que no sirva, o sea, siempre sirve, el bien que uno haga siempre sirve. Igual que no estoy diciendo con esto que no se reza el rosario, eso hay que rezar el rosario, hay que ir a misa, hay que rezar la coronilla, hay que tener devociones y rezar, pero el fin de esas oraciones tiene que ser que nos ayuden a amar más a Dios y al prójimo. No solo para llenar una listica y decir, hoy recé 25 rosarios, ¡ah, qué santidad! No. Sino, o sea, una cosa sin la otra no sirve. Sí, tiene que ir las dos tomadas de la mano. Exacto. Entonces, mi punto era que iba a decir ahorita, que si estamos también por ahí ayudando a los pobres, a los mendigos, y después llegamos a la casa y somos, como decimos en Venezuela, una chupetica de ajo, que se traduciría en México como una paleta. Una paletita de ajo, y no sé en otros países cómo se diría. Eso tampoco sirve. Bueno, podemos decir un heladito de ajo. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí. Eso tampoco sirve, que todo el mundo, entonces llegamos a la casa y todo el mundo se nos esconde porque somos el ogro del cuento. No. Sí. Yo pienso que vivir esa caridad con los demás, esas obras de caridad, y es lo que el otro necesita, también podemos muchísimas veces lograrlo. Bueno, primero, lo que hacía, tenemos muchos ejemplos, y lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta era en todas las personas ver el rostro de Jesús. Entonces, claro, al ver el rostro de Jesús, ¿cómo no voy a hacerlo? Entonces, ahí precisamente estaba con los más pobres entre los pobres. Sí. Entonces, a los desahuciados, a los que estaban enfermos. Entonces, con esa persona estaba ella. Entonces, yo recuerdo una persona que comentaba, no, un abrazo a un mendigo. Y bueno, cualquiera que lo piensa, de hecho, recuerdo también una historia no sé si fue, ¿qué santo fue? Creo que era el mismo San Francisco. Sí, San Francisco, que encontró un leproso, y pues por supuesto dijo, no, yo besarlo, o sea, como que ni loco. O sea, de hecho, pero después sí lo hizo. Pero luego sí lo hizo. Porque vio al rostro de Jesús, vio a Jesús en esa persona. No solo eso, sino que después en su oración se dio cuenta que era Jesús. Era Jesús que estaba ahí, a ver qué haces conmigo. Demuéstrame cuánto me amas. Como aquel otro santo que ese sí, vamos a ver si me acuerdo el nombre, que le dio la capa, partió su capa y se la dio a aquel hombre que pasaba mucho frío. Era... sí me acuerdo la historia, pero no sé qué santo era. San Martín, ¿no? No, San Martín de Tours. San Martín de Tours. Y bueno, eso es efectivamente la caridad. O sea, el hombre iba en su caballo en aquel tiempo, como podemos ir ahorita nosotros en nuestro carro o nuestro coche, y bueno, iba en su caballo, vio a aquella persona que estaba pasando frío, se bajó y le dio parte de su abrigo. Entonces, claro, esa es la caridad precisamente. Por supuesto, como nos está diciendo Betty, como nos debemos, es el orden de las cosas, primero en casa, con las personas que tenemos cerca, con nuestros familiares, nuestros vecinos, y después vamos agrandando el círculo. Exacto. Entonces se trata de vivir la caridad. Mira, y para terminar este comentario. Yo quería comentar algo, que yo creo que es hablar de eso, que es lo del juicio final. El suplicio eterno. El juicio particular y el juicio final, porque se tienen muchas dudas sobre eso. Ok, ya entiendo lo que quiero. O sea, que explique un poquito cómo va a ser eso. Un poquito, porque vamos a ver, aquí nos lo dice claramente en el punto que tú hablabas, donde ese juicio particular es inmediatamente después de morir. Pero el que Jesús nos cuenta en este evangelio es más el juicio final. Exacto. Donde está todo el mundo junto. Exacto. Pero antes de llegar a ese puntito, déjame solo hablar de que en ese último versículo que leímos, Jesús habla de el suplicio eterno. Entonces resulta que la existencia de que hay un castigo eterno para los condenados y un premio eterno para los elegidos es un dogma de fe que fue definido solemnemente por el magisterio de la Iglesia en el año 1215 en el Concilio IV de Letrán, en un documento que se llama De Fide Católica, o sea, la fe católica. Entonces dice el Concilio de Letrán de ese año, decía:
Jesucristo ha de venir al fin del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos, y dar a cada uno según sus obras, tanto a los réprobos como a los elegidos, todos los cuales resucitarán con sus propios cuerpos que ahora tienen para recibir según sus obras, buenas o malas, aquellos con el diablo castigo eterno y estos con Cristo gloria sempiterna. Entonces encaja perfecto con lo que tú estás preguntando del juicio. O sea, es un dogma de fe que va a haber un juicio final donde Jesucristo, cuando venga al fin del mundo, en su segunda venida, va a todo el mundo. Imagínense que va a resucitar Raimundo y todo el mundo. O sea, sí, todo el mundo, o sea, desde Adán y Eva, hasta el último que estuviera ahí presente cuando vino Jesucristo gloriosamente en su segunda venida. O sea, toda la humanidad de todos los tiempos va a resucitar con sus cuerpos. Hay dudas, digamos, entre los teólogos, que si de qué daban a resucitar, que si con la edad con la que se murieron, que si con la edad con la que estaban mejor. Y cada quien que piense lo que quiera, porque de verdad sobre eso la iglesia no lo ha definido. Lo que dice es que cada uno va a resucitar con su cuerpo, el que tenía aquí, para recibir el castigo o el premio según sus obras. Sí. O sea, cuando uno está aquí vivo y comete un pecado, ese pecado lo comete su alma y su cuerpo. Y cuando uno hace el bien, lo hace con su alma y su cuerpo, porque uno es una unidad de alma y cuerpo. Entonces, claro, no es justo, y Dios es infinitamente justo, que el castigo o el premio lo reciba solo el alma, porque que el cuerpo contribuyó. Claro, por supuesto. O sea, si uno hace un ayuno para ofrecérselo a Dios por lo que sea, el cuerpo fue el que padeció el ayuno. El alma tomó la decisión, pero el cuerpo fue el que se enflaqueció y el que soportó el hambre. Pero además, como tú dices, es una verdad de fe que hay que creer, que no hay que decir, porque sucede y uno lo ha escuchado. No, pero bueno, yo creo que Dios es... Ojo con esto, Dios es muy misericordioso. Es infinitamente misericordioso, es amor, y entonces, bueno, nadie se va para el infierno. Sí, ahí vamos a estar todos. Clarísimo. Es que el problema, Dios es infinitamente misericordioso. Por supuesto. Y si le pedimos perdón, nos va a perdonar, aunque hayamos hecho los crímenes más horribles. El asunto es que hay personas que están tan soberbias y tan creídas, pues como el diablo, que dicen o sea, que no, yo no necesito que me perdone, no quiero, no necesito a Dios, no quiero a Dios y no quiero estar con Dios. Entonces Dios no nos obliga. O sea, si tú no quieres estar conmigo, yo no te obligo y te traigo así nariciado a juro para que estés conmigo. Entonces simplemente vete a donde yo no estoy. Ese lugar donde Dios no está, pues es el infierno. Es el infierno, exactamente. Entonces, pero bueno, lo importante es no abusar de esa misericordia de Dios. Mira, y otra cosita, con esto del juicio final, que dice que le va a dar a cada uno según sus obras, y eso es ahí todo el mundo, delante de todo el mundo. O sea, que uno por uno vamos a ir sabiendo esta persona qué hizo y cuál es su lugar donde va a pasar la eternidad. Bueno, este se va para el cielo por esto y estas obras buenas que hizo. Este se va para el infierno por estas y estas otras obras malas que hizo. O porque decidió que no quería estar con Dios. Y además en su vida hizo esto, y dañó a mucha gente, por decirte. Y este se va para el cielo porque, aunque hizo muchas cosas malas y dañó a toda esta gente, ya las purificó, se arrepintió y ahora va para el cielo. Lo importante es eso, rectificar, pedir perdón. Por eso rezamos por la conversión. Sí. Y el sacramento de la confesión, que es muy importante que se recurra a ese sacramento, a la confesión, no una vez cada año como nos lo recomienda la Iglesia. Eso es lo que la Iglesia es como recomienda. Lo mínimo. Eso es un mandamiento mínimo. Exacto, pero la confesión es un sacramento que podemos repetir, puede ser perfectamente cada semana, cada 15 días o cada mes. Yo siempre saco el ejemplo del Papa San Juan Pablo II, o inclusive el mismo Papa actual, el Papa Francisco, que se confiesan toda la semana.
Y uno puede pensar, siempre se lo digo a todas las personas con que uno da una clase o lo que sea, yo digo, si lo hace el Papa, que uno dice, oye, pero está ahí, está tan cerca de Dios, ¿qué pecado puede tener? Tiene pecados, son pecados veniales. Sí, quizás no tienen pecados mortales, pero... Piensa uno, pero igual, el pecado Lo que pasa tenga, es que quieren irse para el cielo directo. Exactamente. Pero bueno, Y una lo última, siento. ¿puedo decir una última cosa? Claro, vete, es tu cumpleaños. Ah, bueno. Voy a aprovechar. Claro. No, lo último que quiero decir Es que aunque no fuera tu cumpleaños, es verdad. tú siempre tienes ese primer lugar. Ah, bueno, tan bello. Ujú. No, lo que quería decir es que en ese juicio final todo se va a saber. Todo, absolutamente Y todo. hay gente que se asusta con eso y dice, ¡ih! Se No, va a saber las cosas ¿por qué malas que asustarse? hice. No hay que asustarse por una razón. Si yo de verdad me arrepentí de lo que hice, me confesé y pedí perdón, más bien ese arrepentimiento y esa confesión van a servir para mayor gloria. O sea, porque se ve que era como decía San Agustín, que uno dice, San Agustín, un gran pecador, después se arrepintió y él mismo cuenta todos sus pecados, todo lo que había hecho en su libro, en las confesiones. Y se arrepintió y mira qué gran santo es. Más bien decía que Entonces, más tarde bien, empecé a amarte. Decía. Exacto. Entonces, más bien, todas las cosas malas que se van a saber ahí, van a tener la contraparte de que eso, si nos arrepentimos, nos confesamos, pedimos perdón, nos dieron la oportunidad de crecer en gracia de Dios. Entonces van a ser para gloria de los buenos. Y se va a saber todo lo de los malos, pues para que se sepa por qué están yendo ahí al infierno. Yo te haría una pregunta, ya que nos estamos acercando al final. Ajá. Como conclusión, Ajá. ¿tú qué le dirías a nuestros espectadores? Bueno, espectadores, oyentes. O radioescuchas, O oyentes, radioescuchas. ajá. A la gente que nos escucha. ¿Qué dirías tú así como... Porque la verdad estamos hablando del juicio final, que es un juicio, hay uno particular y luego ese juicio universal. Y luego algo bien importante de lo que escuchábamos en el Evangelio de la caridad, o sea, lo que hiciste con esto y lo que no hiciste. Tú una conclusión, si pudieras a lo mejor pues explicarlo un poco en pocas palabras, ¿qué conclusión tendrías tú de esos dos temas para que la persona simplemente pues pueda a lo mejor hacer un buen propósito? No lo había pensado como para este tema ni nada, pero es lo que me está viniendo a la mente ahorita y supongo que a lo mejor es el Espíritu Santo que me lo sopla. Seguro. Hagamos todas las noches examen de conciencia con 3 preguntitas, ya lo hemos dicho en otros programas. ¿Qué hice bien hoy para darle gracias a Dios? ¿Qué hice mal para pedir perdón? Esas dos, que hice bien y que hice mal, muy basadas en la caridad. O sea, cómo ayudé a la gente que tuve alrededor, cómo recé por ellas, cómo serví. O sea, pero ¿qué hice bien en cuanto a la caridad? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? O sea, el propósito. ¿Qué pudo haber hecho mejor? Ok. Entonces, claro, si nosotros nos acostumbramos a hacer con frecuencia ese examen de conciencia, todas las noches mejor todavía, vamos a estar siempre listos para ese, como los Boy Scouts, siempre listos. Siempre listos. Para cuando llegue el momento del juicio. Sí. Porque como ya hemos resuelto todo con Dios. De hecho, se podría decir como las vírgenes prudentes que tenían el aceite en su lámpara. Cuando llegó el esposo, pues. Uy, eso está muy bueno. Estaban preparadas. Así mismo. Okay. Eso es lo que se me ocurrió. No, está muy bien, me gusta eso. ¿Te gusta? Sí. Buenos propósitos podemos sacar de esto. Nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, que yo me voy a celebrar con Betty el cumpleaños. Ajá. Y se acuerdan el viernes, el de Francisco. Ok. Bueno, muy bien, amigos. Nos vemos entonces el próximo lunes. En otro Entre Nos. Caminando hacia Dios. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.